Buenísimo. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abraza la Vida. Recuerden que este es un espacio justamente para explorar herramientas, para poder conocer acerca de nosotros mismos y pues poder conectar y reflexionar con nuestra mejor versión. Y bueno, yo soy Andrea Guayo y el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, acerca de, pues de cómo podemos justamente que nuestras decisiones vayan dando un nuevo rumbo hacia nuestra vida. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo que quiero muchísimo, literal, lo tengo guardado en el corazón, tapatío, es emprendedor, es una persona, es un empresario, es una persona que recauda capital, le gusta también ser muy servicial con otras personas. Y bueno, es experto en relaciones públicas en el en la rama justamente de la gastronomía y publicidad. Entonces, bueno, se llama Omar Valdés, de Guadalajara para el mundo. Bienvenido. Listo. ¿Qué tal, ánimo? Buenos días. Y a tus órdenes. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué onda, Omar? Bueno, les platico un Pues aquí poquito. listos. Omar y yo nos conocimos más o menos hace unos 4 o 5 años. Y nos conocimos en temas de desarrollo humano. Y lo interesante de Omar es que él y yo, hemos ido evolucionando, nos hemos conociendo en este proceso. Y es muy diferente la persona que yo conocí hace 4 o 5 años a la persona que está en este preciso momento. Entonces, me gustaría un poquito hablar acerca de, pues un poquito de la historia de Omar. Se me hace una persona muy interesante, o sea, en el ámbito personal, es papá soltero. De alguna forma, igual es una persona que se está autoexplorando constantemente. Es muy inquieto, es una persona muy curiosa, es una persona que le gusta igual, que le inquietan las personas. También, ese es uno de los dones muy interesantes para mí. Él conecta de una forma muy auténtica con las personas, sabe, digamos que leerlas, pero para él es súper natural, entonces le ayuda muchísimo en términos laborales, en términos profesionales. Entonces, pues ya que conoces a Omar, literal, quedas cautivado, cautivada, y dices, a ver, ¿qué más me puede ofrecer este muchachón? Entonces, ¿qué más? Entonces, pues hoy hablaremos acerca de eso, acerca de cómo Omar en este proceso se ha reinventado y pues igual que nos platique, que nos comparta las decisiones tal vez difíciles que ha tenido que tomar en este proceso, los aprendizajes que le han dejado. Es un ser humano normal, tal vez ha tenido algunas caídas, algunos fracasos, entonces pues tal vez nos quiera compartir un poquito de eso y los aprendizajes que ha tenido. ¿Te parece? Adelante. Ok, entonces empezaremos por una dinámica. Te voy a decir 3 frases y debes elegir la que más resuena con tu vida y el por qué. Nos vas a explicar el por qué, ¿de acuerdo? Ok, frase 1. Cada crisis es una oportunidad disfrazada. Frase 2. No soy el resultado de mis circunstancias, soy el resultado de mis decisiones. Y tercera, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos constantemente. ¿Qué frase resuena contigo de estas 3? La primerita. Ok. Cada crisis es una oportunidad disfrazada. ¿Por qué? Así es. Pues mira, con las 3 me hizo mucho sentido, pero justamente en esta etapa en la que estoy viviendo ahora, para mí esa primer frase de que cada crisis es una oportunidad es con la que más me identifico ahorita. ¿Por qué?
porque me he dado cuenta en estos últimos meses, sobre todo, que la mayoría de las personas estamos muy acostumbrados a ver los problemas y buscar un culpable, a justificarnos y a buscar excusas, básicamente. Y es ahí donde yo me estoy dando cuenta que nos estamos perdiendo de la oportunidad de ver el aprendizaje, ¿no? O el fondo. Entonces, para mí, en estos últimos meses ha cobrado mucho sentido cualquier situación que yo estoy experimentando ahorita, sea buena o mala, es hacerme la pregunta ¿para qué? Claro. Cuando yo me hago este cuestionamiento, dejo de ver esa situación desde las emociones o desde mi emoción y puedo detectar muy fácilmente cuál es el aprendizaje, la enseñanza o el reto que la vida me está mostrando, pues para justamente aprender de ello y evolucionar. Eso es lo que he estado haciendo todo este último año y la verdad que la experiencia se ve completamente diferente, sin culpa, sin resentimientos, y el aprendizaje es impresionante, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y de hecho me gustaría mencionar, más adelante lo vamos a tocar, pero Omar era una persona que tal vez estaba un poquito encerrado en la situación o en las creencias de que un hombre no puede sentir. Entonces, él ha aprendido, o sea, y a mí se me hace muy admirable, ha sido una persona que ha aprendido a sentir su felicidad. Él creía que no sentía gozo, él creía que no sentía esas chispas o esas mariposas en la panza. Entonces, ha sido muy interesante cómo él poco a poco se ha abierto literal, ¿no? Somos una cebollita que tiene diferentes capas. Entonces, él poco a poco se ha dejado experimentar y visualizar en él mismo sus propias emociones. Y eso le ha ayudado justamente a poder relacionarse mejor. O sea, él ya tenía muchas habilidades, varios dones justamente en la vida, pero tal vez no los podía experimentar de una forma tan 360. Y creo que, bueno, igual ahorita ya comparte su historia, me gustaría que, pues tú, Omar, ¿cómo describes tu historia en 3 momentos claves? En 3 momentos clave. Ajá. ¿Quieres que te diga el momento? ¿Cuál fue el crecimiento después de esos momentos clave? Claro, claro, claro. O sea, sí, o sea, que nos digas el momento y el aprendizaje. Aquí de Bueno, perspectiva. sí, uno de los más importantes, digo, te hago memoria cuál fue el suceso, pero seguramente y evidentemente es una crisis. Pero uno de los momentos que dijiste eso de las emociones, hubo un taller que fue ahí en Ciudad de México precisamente, donde me di cuenta de esto que acabas de decir y que a mí me llamó muchísimo la atención y quedé muy asombrado. El ejercicio era sencillo relativamente para todos y era a través de unas dinámicas de visualización o algo así. Teníamos que identificar las emociones y ahí yo quedé impactado porque yo ni siquiera sabía el nombre de las emociones y la única emoción que yo tenía detectada en ese ejercicio era la ira. Entonces hacíamos una dinámica para identificar frustración y yo era enojado. Una dinámica para recordar algo triste y yo nada más podía identificar estar enojado. Y así, durante todo el ejercicio eran 7, 8 emociones y la única que yo pude registrar era el enojo. Ese fue un momento para mí pues muy revelador y muy importante porque yo había llegado a tal punto en mi vida en que me había vuelto incapaz de sentir y experimentar o expresar cualquier emoción que no fuera a través del enojo. Entonces, y sí,
cualquier situación que a mí me frustrara, me ponía triste, inclusive hasta felicidad, a mí me enojaba. Entonces, ese sí fue un ejercicio muy impactante para mí. Y fue ahí donde yo ya decidí conscientemente pues empezar a trabajar y encontrar el fondo de por qué había llegado yo a ese punto en mi vida, ¿no? Ok, interesante. O sea, de alguna forma sí fue un momento de quiebre que empezó como a cambiar la perspectiva, entonces, respecto a cómo te relacionas, ¿no? Y, por ejemplo, en ese momento, o sea, quiero como enfocarme en ese momento porque como no conocías, o sea, literal, ¿no? O sea, de niños nadie nos dice, esta es la felicidad, así se siente, así es la emoción de la tristeza. O sea, ¿cuántos años tenías aproximadamente? No, y ahí estaba viejón, yo creo que tenía como unos 34 años, yo creo, cuando fue ese gesto. Ay, ok. Cálmate, cálmate. Ok, entonces a tus 34 años literal, aprendiste a sentir. No, ahí identifiqué Ah, que yo tenía bloqueados cualquier tipo de emoción que fuera diferente al enojo. Pero a partir de ese ok. momento, yo tuve que empezar a desarrollar, permitirme sentir y experimentar cualquier otro tipo de emoción. ¿Y Justamente cómo? por eso lo que mencionaste hace ratito, que por temas culturales, familiares, sociales, y por ejemplo en el caso de los hombres, pues está mal ponerse triste, deprimirse, llorar, ¿no? Son las básicas. Como, o las mujeres que se enojen, ¿no? Entonces, yo no me di cuenta a lo largo de los años cómo fui como fortaleciendo y poniéndome esa barrera, ¿no? Ok. Y a partir de ese momento era hacer exactamente lo contrario. Ok, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de encontrarte contigo mismo y tus emociones? ¿Cómo fue el proceso? Pues es largo, ¿eh? De hecho, yo todavía, bueno, es un proceso que no para. Ya una vez que te diste cuenta, pues las cosas que naturalmente no son normales, como los temas, los estructos sociales, las creencias, sí ha sido un trabajo de que a través de la voluntad, que para mí es un músculo más, es irlo desarrollando poco a poco. Y para mí uno de los ejercicios más importantes pues es ser observador. Ok, La primera persona o a la única que debería estar observando todo el tiempo es a mí y a lo que estoy sintiendo, porque eso se ha convertido, bueno, no es que se haya convertido, siempre ha sido una brújula para cada ser humano el tema de las emociones, ¿no? Particularmente conmigo, era una situación con el tema de las emociones que las tenía totalmente bloqueadas y yo me dirigía o tomaba mis decisiones en base a objetivos pues que me habían sembrado básicamente, ¿no? Igual hay una sociedad de haz dinero, la empresa, los empleados, traca, ¿no? Pero muchas veces el hacerle caso a esos objetivos sembrados, pues llega un punto también en que por más que haces, logras, insistes, pues no hay nada que te des esa satisfacción o que te llene, ¿no? uh-huh. Entonces siempre queda como ese hueco, ese vacío de insatisfacción, que ese fue otro momento de quiebre y ahí es donde empieza a tomar como brújula esas sensaciones y esas emociones de lo que te da placer, lo que te da gusto, lo que te llena de satisfacción. Y así, pues, te digo, es una cosa que nunca para. Pues, ¿qué hago? Pues primero permitirme sentir. Si me hace sentir bien o me hace sentir mal. Y así de burdo y básico es como se ha convertido en el orden en el que tomo yo mis decisiones, ¿no? Cualquier situación que se me presente, si eso me da satisfacción o plenitud,
y me acerca hacia un objetivo, le doy por ahí. Y a lo que me incomoda, a lo que no me da satisfacción, trato de observar el aprendizaje de esa situación sin repelerla, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿cómo has construido tu identidad, tu nueva identidad, a partir de que comenzaste a sentir, a dejarte, hablas acerca de si te guste o no te guste la emoción, ya te la dejas sentir. O sea, dijiste, lo primero que hago yo es permitirme sentir, o sea, literal, darte el permiso, decirle a tu cuerpo, sabes que sí, siente la ira, siente el enojo, siente la tristeza, la alegría. Entonces, ¿cómo justamente has podido construir una nueva identidad? Porque antes eras una persona que generaba mucha ira. Por ejemplo, una característica con Omar era de que ahorita ya maneja un poquito más tranquilo, pero sí era medio arrebatadillo a la hora de la manejada, mentando madres por todos lados. Ah, fíjate que qué curioso que tocas este tema y qué bueno que lo tomas, porque ahorita noté más o menos que, por ejemplo, la ira sigue siendo etiquetada como que es algo malo. Sí, claro. Pero la ira es una emoción y ninguna emoción es mala. Todas tienen una función en nuestra vida. Pero hay formas sanas y no tan sanas de, De demostrarla, ¿no? de canalizarlas exactamente. Pero la ira pues, nos viene a mostrar algo. Pero el tema es qué hago yo con esa ira. Y justamente ese ejercicio, porque nos conocemos en lo personal, para mí es mi terapia de canalizar la ira de manera sana. Yo voy manejando, voy encerrado, con los vidrios arriba, y sí, ese es mi momento de terapia de canalizar la ira de manera sana. ¿A qué me refiero de manera sana? Porque a pesar de que esté mentando madres y maldiciendo y siendo majadero, lo que sea, yo estoy expresando todo ese enojo, pero sin herir a nadie, sin lastimar a nadie, sin Okay. ofender a nadie, ¿sí? Que normalmente cuando la ira se presenta en algunas de las personas o en la mayoría, es cuando ya llega hasta cierto límite y explotamos. Y generalmente, no digo que en todas las ocasiones, tenemos a alguien enfrente, a una pareja, a un hijo, a un papá, a un amigo, reventamos y son los que desafortunadamente les toca recibir esa ira y ahí es donde ya no es sano expresar esa ira, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Y de hecho es una de las cosas el por qué conecté, yo creo yo que contigo, Omar y yo, la realidad es de que si éramos unas personas tal vez reactivas y en ese momento hemos elegido canalizarlo y reaccionarnos nuestras emociones de una forma diferente. Porque así como él, yo también comencé a trabajar parte de mis emociones, el poderlas identificar. Y uno de así como Omar, yo también aprendí ahorita ya tal vez con películas tipo Disney ay, ¿cómo se llama intensamente, ¿no? O sea, que te muestran cómo se expresan o se pueden manifestar las emociones. Pero nosotros de niños, pues creo que también hubo un analfabetismo emocional, ¿no? O sea, llamémoslo así, o sea, se escucha medio fuerte tal vez el concepto, pero pues no, o sea, no, tal vez nos desarrollamos en nuestra infancia carecíamos de ese aprendizaje, ¿no? O sea, tal vez con nuestros padres, tal vez con la sociedad, en nuestra escuela. Entonces nadie nos explicó, oye, ¿sabes qué? Hay ansiedad. Entonces, como dices, o sea, la ansiedad no es mala, simplemente se va a manifestar y te viene a explicar algo, la tristeza. Y Omar hizo un punto muy interesante. Hay ciertas emociones que socialmente son más aceptadas que otras. O sea, si una persona está contenta todo el tiempo, está sonriendo, uy, no, es la mejor, literal, no es el alma de la fiesta, pero si una persona está deprimida, si una persona está enojada, encabronada, literal, o sea, es mal vista, ¿no? Entonces, como en ocasiones en la sociedad debemos de aprender de que tal vez hay ira, pero aquí lo interesante y que mencionó Omar es que
las personas se deben de permitir vivir todas sus emociones, simplemente aprendiendo a canalizarlas sin lastimar, ¿verdad? Dijiste sin lastimar a, Ujú. digamos, a terceros. Sí, bueno, pues en el caso de la ira, que es generalmente cuando potencialmente podemos tocar a alguien más, ¿no? Pero por ejemplo la depresión, que Ok, esa pues en teoría no lastima a nadie, pero si nosotros vivimos constantemente en depresión, pues ya nos empezamos a lastimar nosotros. Entonces ahí es tomar el tiempo necesario y el espacio para poder identificar lo que nos viene a mostrar esa emoción y poder concluirla y poder seguir adelante. Pues no todo el tiempo estar deprimido, como tampoco todo el tiempo se puede estar eufórico o feliz, ni tampoco estar enojado, ¿no? ok, Entonces es nada más entender que las emociones vienen a mostrarnos algo en ese momento en particular o en esa experiencia que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la tristeza o la depresión son espacios que naturalmente nos está pidiendo nuestro cuerpo para aislarnos, desconectarnos del exterior y vivir ese momento de introspección, ¿no? Pues generalmente, ¿qué hacemos cuando estamos tristes o deprimidos? Nos encerramos en nuestra cueva, nos hacemos bolita, y nada más estamos haciendo preguntas y cuestionando, y si hubiera, y si entonces todo ese momento de reflexión, ese espacio, esa es la invitación de la tristeza o la depresión, ¿no? Y ahí, si logramos dejarnos permitir vivir esa tristeza en ese espacio, las respuestas llegan ok, o las solucionan, ¿no? interesante. Ok, entonces lo que ha pasado contigo tal vez es que en el momento en el que te dejas literal como manifestar la emoción, te permite más adelante tener mayor claridad. Correcto. Ok, y justo a eso viene lo de la toma de decisiones. En el momento en el que te dejas sentir una emoción, ¿crees que es más fácil el que puedas, pues sí, tomar decisiones? O cómo, cuál ha sido justamente, por ejemplo, el desafío más interesante? Ahorita mencionaste algo de que en el momento en el que empiezas a sentir tristeza, tú ya autoobservaste, Omar, y dices, ¿sabes qué? Necesito un momento de introspección. Me encierro en la cueva, pongo tal vez, hay una canción de Cerati, ¿no? De que pongo canciones tristes para sentirme mejor. Entonces, Ándale. es el momento donde, literal, Omar dice, necesito tiempo para mí. Uh-huh. Pues de las cosas más difíciles, pues es aprender a decir no, ¿no? A las demás personas, sobre todo, porque es muy común que las personas que nos aprecian, en este caso si nos ven tristes o deprimidos, pues que te van a decir, échale ganas y te van a querer estar sacando de esa zona pensando en que te están como ayudando y a lo mejor sí en ciertos momentos, pero si yo acepto esas invitaciones, pues estoy bloqueando el proceso de esa emoción y a partir de ese momento yo le llamo que es evasión, ¿no? Entonces me desconecto de lo que yo estoy sintiendo, dejo de tener ese momento de introspección o aprendizaje o claridad, bien lo mencionaste, me gusta esa palabra, y me voy a distraerme, ¿no? Me voy al café, al cine, al restaurante, a la plática, a la chelita, lo que sea, pero ya corté ese proceso. Entonces, aprender a decir no, creo que es de los retos como más interesantes en este proceso, ¿no? Ok, ok, de acuerdo. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en tema de negocios? Porque eres una persona muy emprendedora, muy en movimiento, pero ya el simple hecho de poder aprender tus emociones, ¿cómo te ha ayudado en canalizar tus emociones y en los negocios, por ejemplo? Pues vuelvo al tema ese de la brújula. Fíjate,
Pues ese también es muy interesante ese tema porque en mi caso, una experiencia, cuando le haces caso a esa brújula, el camino te empieza a llevar a tu esencia. Entonces, el negocio, los objetivos se empiezan a alinear como a tu propósito que está alineado con tu esencia, ¿no? Entonces, ok, poniendo como un ejemplo, yo me dedico a X cosa, por ejemplo, mi papá que es cirujano. Ok. Yo desde muy joven, pues yo sabía que no me gustaba porque yo lo veía el desgaste y el sacrificio y todo eso que él hace en su profesión. Pero si yo no le hubiera hecho caso como a mi instinto, a mi naturaleza, y yo hubiera terminado siendo médico o abogado, lo que comúnmente, ahorita ya no tanto, pero antes era muy normal dedicarnos a la profesión de los papás, ¿no? Entonces, si yo le hago caso a complacer a mis padres, ¿no? Porque me dicen que es una profesión segura, que ahí me va a ir bien y lo que sea. Ya tenías A lo claro. largo de los, a lo largo de los años, eso se iba a volver como frustrante porque no estaba yo estaba haciendo o complaciendo lo que le daba satisfacción a los demás porque les daba cierta seguridad. Pero como yo no estaba cumpliendo o haciendo lo que a mí me llena, me da satisfacción, pues el frustrado o el deprimido o el inconforme iba a terminar siendo yo. Entonces, desde el momento en que tú empiezas a tomar decisiones alineadas a tu sentir, la vida te va poniendo las situaciones, circunstancias y oportunidades para las que vienen, ¿no? Entonces, tomar decisiones en lo laboral creo que es de las cosas más difíciles porque hay muchos factores, sobre todo el tema económico y de la estabilidad. Sí, entonces es es de los mayores retos, yo creo, que en lo personal y en lo que yo he observado en las demás personas, porque cuando nuestro sueño al inicio se ve como complejo o que no va a cubrir mis necesidades básicas, pues la gente termina por hacer otras cosas, ¿no? O dedicarse a otras cosas, pero es nada más seguir, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Pues, seguir postergando ese, ese momento de satisfacción plena de lo personal, de satisfacción interna, ¿no? Porque estoy cumpliendo con mi propósito real. Es una cosa bien difícil, sí es de los retos más interesantes porque el miedo es tan grande en este sentido y siempre, hasta como por instinto, vamos a poner siempre las necesidades básicas, que es cubrir, tener ingresos, tener para comprar comida, para tener nuestra casa, pero a la larga siempre vamos a caer en ese punto de insatisfacción y ahí va a venir la otra crisis que ya son las existenciales y y es nada más caer en esa carrera de la rata que le dicen, ¿no? Que no nos salimos de esta ruedita. Entonces, para mí el reto más importante es dejar todo eso que me daba la estabilidad, los ingresos seguros, por ir tras ese propósito. Y sí, va a haber una etapa difícil, pero a la larga creo que tiene mucho más beneficios porque
como ya estoy viviendo desde mi propósito, algo que me da plenitud, esa energía se percibe a los demás y ya me vuelvo como un imán. Entonces, lo que me dedique, sea haciendo arreglos florales, sea arreglando dientes, lo que sea, si yo lo hago desde la pasión, desde mi propósito, desde esa alegría, desde esa conexión, te vuelves un imán para las personas. Entonces, eso que yo creía que no me iba a poder dar sustento económico, te vuelves tan atractivo para las personas. Y tú lo has visto, pues la gente que vive desde un propósito tiene un brillo diferente, ¿no? Claro. Entonces, te dediques a lo que te dediques, si estás alineado con ese propósito desde esa esencia, el dinero ya es una consecuencia. Ok, ok, súper bien. Oye, y por ejemplo, ¿alguna vez has tomado una mala decisión en términos profesionales y que te hayan Muchísimas. podido llevar hacia una lección? Pues sí, o sea, más bien eso, o sea, que hayas tomado una mala decisión y que después se haya convertido en una gran lección que nos quieras compartir. Porque eres una persona, Este, justamente desde mi perspectiva, eres una persona que muy resiliente en términos personales y profesionales. O sea, lo que dices, tomas la decisión de soltar algo y lo haces simplemente. O sea, ya no volteas hacia atrás, ¿no? O sea, y le das hacia adelante. Entonces, ¿cómo justamente en algo que te haya pasado, que hayas tomado una mala decisión, que te haya generado un movimiento en tu vida y a partir de eso, pues sí, rescatar la buena lección? no, pues todo, o sea, sí han sido muchas decisiones, pero en las que no me ha ido bien en ese sentido, pues sí he dejado muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Pero quieres uno en particular, pues de los primeros fue ese, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba siendo como invitado a pertenecer pues a todo este rollo de la medicina y esas cosas, pues sí fueron varios años en los que yo estuve evaluando, conociendo y aprendiendo, pues si era algo realmente que me llenara de satisfacción, ¿no? Y creo que ese fue el primer no que tuve que ser honesto con las personas y conmigo mismo, pues porque no era un camino en el que yo me sentía conectado. Ok, ok, de acuerdo. Oye, y por ejemplo, eres un experto en poder conectar con las personas. ¿Qué es lo que haces para relacionarte con las personas de una forma auténtica y que las personas de alguna forma sientan esa validación de tu parte? Pues tú dime, No, 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 tú tienes un secreto, tú eres el experto. soy un amigo muy incómodo. ¿Sí? A veces. No siempre. Ok, Creo entonces que esa la parte, incomodidad. Dirías que uh-huh. la incomodidad, entonces. Sí, pues digo, tú lo has experimentado y Dan también. Y creo que no hay nadie que me pueda refutar lo contrario, pero siempre me gusta como poner ese dedo en la llaga, pero casi siempre es como de broma, ¿no? Pero siempre las cosas que yo digo o comparto las hacen como sacudirse, ¿no? Ok, pero Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. Pero, ok, entonces, digamos que eres un incómodo amigable, porque hay personas tal vez que son todo lo contrario, ¿no? O sea, que llegan, incomodan y lo único que quieres es alejar a la persona. Entonces tú eres un incómodo que invitas a que las personas te inviten a sus círculos, que las personas quieran estar contigo. Entonces, ¿cómo generas eso? O sea,
¿cómo, no sé si lo haces de forma consciente o inconsciente, porque yo creo que ya estás en un punto donde ya lo haces tal vez de manera consciente, ya te has conocido y que de repente dices, a ver, entonces, ¿cómo has evolucionado tú en términos de relacionarte? Pues y ahorita que lo mencionas, sí, creo que al principio no era tan consciente, pero sí se me daba de forma muy natural. El tema es que ahora sí ha sido más consciente, pero por el conocimiento, las herramientas que he obtenido, ¿no? En este tiempo. Pero lo que, por ejemplo, si hay algo que me han compartido y que yo he podido confirmar, es que esas incomodidades que yo genero son cosas que yo observo de las personas y sé que son algún tipo de miedos o vergüenzas, cosas así que en su entorno normal esa persona no haría el cambio o no se atrevería. Entonces yo de manera, al principio, pues nomás como por molestar o como por retar. Y voy a poner el caso de cuando los conocí ustedes. Ok, a ver. Ni nos conocíamos, ni sabía nada de ustedes, y ya teníamos ahí como un compromiso de correr un maratón, una cosa así, ¿no? Entonces, ustedes me habían compartido que era como un objetivo que tenían, pero no tenían ni idea de cuándo empezar ni cómo. Pero orillarlos a tomar esa decisión en ese momento y ni me conocían a mí, ¿no? Ese es el tipo de cosas al que me refiero. Ok, les voy a dar un poquito de contexto a la audiencia. Omar y yo nos conocimos justo en un taller. La cuestión es que yo no había tenido como una cercanía directa con Omar y de repente, no sé si nos acercamos o estábamos en el mismo círculo y de repente me retó a mí y a Dan en correr. O sea, dijo, oigan, ¿saben qué? En 6 meses está el maratón o el medio maratón de Mazatlán. ¿Qué onda? Si están como muy dispuestos a cambiar, a enfocarse en su meta, pues hay que hacerlo. Y fue tan retador que yo dije, sí, claro, yo sí, va, le entro. Y también, ¿no? Pero fue muy ajeno al principio, pues porque no lo conocíamos. Y de repente el que llegue una persona y te diga, ¿qué onda? Vamos a echarnos a un tiro, como que fue muy directo. Pero efectivamente creo que es una característica de Omar, el que llega de forma directa y te apalancas, ¿no? O sea, algo que tú haces tal vez es identificar los miedos o las inseguridades de las personas y de repente hacer un reto y a partir de eso generar un crecimiento en la otra persona. Sí, miedos, inseguridades y también como patrones. Eso lo tengo ya también como más claro ahora. Porque digo, si es una persona que procuro y que conozco, me doy cuenta muy rápido de las cosas que dice que quiere hacer o que va a hacer, pero nunca las hace. Ok. Entonces ahí es donde yo me agarro. Tengo una pregunta muy interesante. ¿Cómo le haces? O sea, has escuchado el término justamente de ambulancia, ¿no? O sea, de ser una persona ambulancia. Una persona... Eso no lo escucho. Ok, por ejemplo, de repente te vuelves el rescatador. ¿Qué es lo que hace una ambulancia? La ambulancia literal llega y agarra personas heridas, personas desahuciadas. Entonces, pues las lleva literal corriendo al hospital. Entonces, ¿tú cómo? Porque creo yo que puede ser muy fácil en ocasiones. O sea, tú observas justamente tal vez las debilidades, las necesidades que necesita la otra persona. Entonces, ¿cómo no convertirte en un rescatador? Porque efectivamente luego te enfocas tanto en el crecimiento de la otra persona que te olvidas de ti mismo. Entonces, ¿cómo haces eso, por ejemplo? Sí, esa es de las cosas que más me ha quedado claro en estos últimos meses. Pero no con todas las personas hago eso.
depende mucho como de las circunstancias o el vínculo que yo tenga con esa persona, pero casi siempre, o más bien con la mayoría es, o sea, yo dejo sembrado eso y ya es decisión de de cada quien, ¿no? Si quiere tomar como ese reto o hacer consciente esa situación para hacer el cambio. Obviamente, pues sí me termino involucrando tanto con las relaciones que siempre terminan siendo como amistades, y por eso he tenido la oportunidad como de dar como ese acompañamiento o ese seguimiento. Pero pues tampoco me lo tomo como tan personal, ¿no? Porque también entiendo que es un proceso individual Ok. y casi único, pues no hay como un manualito pues que yo tenga o que exista que pueda compartir pues con cada una de las personas y que siempre tenga el mismo resultado. O sea, los procesos son muy diferentes Ok, de y acuerdo. depende pues del nivel de conciencia, de voluntad, de ganas que tenga la persona de lograr Ok. ese cambio. Por ejemplo, ¿cómo, ahorita quiero tocar un punto de tu paternidad, cómo ha sido tu camino hacia, pues sí, hacia ser un padre soltero? ¿Tienes un hijo en este momento de 16 años? Así es. De 16 años. ¿Comenzó a vivir contigo ya de forma independiente hace, qué, 2, 3 años? Sí, yo creo que va para unos 3, si no me Ok. equivoco. Soy muy malo para las fechas. Por ejemplo, te divorciaste justamente de tu expareja cuando él tenía aproximadamente, ¿qué? ¿6, 8 años? 6. 6 años. Entonces, ¿cómo justamente ha sido tu, digamos que tu adaptación como padre y el nuevo contacto que tienes con tu hijo? Porque tú ahorita llevas un proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo le fomentas literal a tu hijo el que lo más, literal, el proyecto más importante que existe es el mismo? ¿Cómo justamente le incitas a que rompe sus propios patrones, a que se deje sentir? ¿Y cómo justamente ha sido ese proceso, por ejemplo? Esa es de las cosas que más me ha costado, yo creo. Ok, Porque sí es como una lucha constante de entre aplicar todo esto nuevo o dejarme guiar por cómo fui yo educado, ¿no? Entonces, al principio sí, durante muchos años sí fue manejarlo pues con la escuela, por así decirlo, que yo traía, con la que yo fui criado, para después darme cuenta que ese tipo de educación he identificado que siempre es como a través de un miedo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo veo que no va bien como en la escuela y no saca buenas calificaciones y no tiene buen desempeño, pues mi miedo me dice que pues no va a tener como un buen trabajo, no va a ganar buen dinero y le va a ir mal. Pero entendiendo el proceso individual de cada persona, ahorita yo sí elijo que él vaya descubriéndose en su propio proceso, y lo único que yo pudiera entregarle es el ejemplo, ¿no? ok. Oye, me gustaría que nos compartieras el momento en el que tu hijo justamente se graduó y que pues de alguna forma se gradúa como literal de panzazo, ¿no? Entonces tú en ese momento te sentías pues como medio bajoneado justamente pues por tal vez el rendimiento académico que una boleta te mostró.
pero platícame cómo Omar se sintió cuando de repente vocearon el nombre de su hijo y literal, ¿no? Como que toda la escuela le aplaudió, o sea, fue un niño muy querido. Entonces, porque me gustaría que me explicaras justamente cuál fue tu sentimiento en ese momento y de qué te diste cuenta. Pues justamente de lo que estábamos platicando, que esos constructos o esos objetivos que los que nos dicen que son los correctos es sacar buenas calificaciones, no son de los como más presentes todavía. Obviamente, toda esa etapa de la escuela, pues sí fue una batalladera con el tema de la disciplina, de las buenas calificaciones y así, ¿no? Pero en ese momento que tú me compartes y me recordaste, ahí fue donde yo me volví a dar cuenta que cada persona tiene como sus dones, ¿no? Como bien lo mencionas, o sus inteligencias. Evidentemente la de él, pues no es de un rendimiento académico superior, ¿no? O notable, pero la inteligencia de él es como en lo social, y no me refiero nada más pues, con el tema de hacer amigos, echar relajo, sino de esa capacidad de conectar. Emocional, ¿no? También, sí. Ajá. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención porque pues no fue nada más su grupito de amigos, sino fueron de todos los grados y pues eso te habla de esa capacidad de conectar, de empatizar. Digo, no sé qué tanto haga él ahí en la escuela pues para llegar a eso, porque digo, en la familia, tú sabes, a lo mejor lo heredamos de su abuela, ¿no? Porque desde ahí viene esa parte, pero lo de él sí, a mí me sorprendió, entonces ahí fue donde yo ya me quité esa etiqueta que yo le empezaba a poner a él y empezar a respetar esa, pues esas capacidades, ¿no? Que él tiene en su esencia. Ok, de acuerdo. Y por ejemplo, ¿qué enseñanzas te ha dejado la paternidad, digamos, sobre la vida y sobre ti mismo? Pues lo quieres es una frase que Ok. todos venimos a ser alumnos y todos venimos a ser maestros. Y no importa la edad, el nivel socioeconómico, el estatus, en dónde vives, dónde eres. Y me voy a regresar con lo que empezaste tú, que cualquier persona, situación o circunstancia siempre nos viene a mostrar algo y si somos capaces pues, de estar en ese modo alumno, vamos a obtener el aprendizaje, ¿no? Y eso es para mí eso es lo único que venimos, ¿no? A seguir creciendo y evolucionando. Claro. Oye, y por ejemplo, para más o menos ir cerrando, ¿cómo logras equilibrar tu rol de empresario, de padre y tal vez justamente de ti mismo, ¿no? O sea, en general esos espacios para ti, para poder hacer introspección, para poder seguir creciendo, para poder tomar talleres de desarrollo humano. O sea, estamos en un mundo muy acelerado, en un mundo que te pide justamente tener algunos requisitos, o sea, que tener una casa, tener un auto, tener, o sea, tener. Entonces, ¿cómo logras pues balancear y equilibrar tu rol en cada uno de esos elementos? Pues definiendo tu plan y tus objetivos, ¿no? Cuando ya dejas de ir por las cosas que te dicen que deberías de ir, ya, o sea, literalmente te haces tu agenda con lo que a ti te funciona, con lo que a ti te hace sentir bien, con lo que a ti te da paz.
y con lo que tú sabes que tienes, o con lo que yo sé que tengo que desarrollar, ¿no? En el caso de seguir aprendiendo y desarrollando. Entonces, llegar a tomar esas decisiones de dejar de hacer las cosas por darle satisfacción a alguien más, ese es el primer paso, y ya pues lo demás va como alineado a tus objetivos. Entonces el tiempo, pues siempre va a haber tiempo, siempre va a haber energía, siempre va a haber disposición cuando son cosas que a ti te llenan, te apasionan y sabes que están funcionando a ti y estás brindando ese servicio a los demás. Entonces, ya los roles, pues tú vas ahí de alguna manera acomodando los tiempos, incluyendo, en este caso de los hijos, pues los vas involucrando de alguna manera. Entonces es que ya todo se vuelve como integral, porque ya todo es el plan tuyo, pues, ¿no? Entonces, ya no importa si te tienes que despertar más temprano, no importa si te tienes que ir a dormir más tarde, no importa si es domingo, no importa si es Navidad, pero ya el tema de los tiempos ya, pues yo creo que ya se balancea solo, porque ya no tienes que estar cumpliendo como un horario específico en algún lugar, pero estás viviendo pues en tus propios términos, ¿no? Me gusta mucho esa frase. Ok. Oye, si tu vida fuera un libro y hoy estuvieras escribiendo el último capítulo, ¿qué título le pondrías? ¿Al libro o al capítulo? Al título del capítulo. Al título del capítulo. El último capítulo. Bueno, en eso del libro, pues tú sabes que también andamos con esos planes. Sí. Y más bien, fíjate, englobando ya todo esto que estamos platicando, es que siempre hay pues muchas formas de ver y percibir lo que nos pasa. Pero a mí el título del libro me gusta como formatear pues lo que ya tenemos, y el título del libro que sabes que estamos escribiendo es Los Nuevos 10 Mandamientos. Ok. Entonces sé que es algo que suena como muy radical, pero es justamente la esencia de que podemos cuestionarnos pues si realmente los mandamientos que estamos aplicando a nuestra vida son los que nos van a funcionar para nuestro propósito. Entonces ya existen 10 que siempre han estado, que nos han dicho que son los correctos, pero mi invitación sería a cuestionarlos y a diseñar nuestros propios 10 que así están alineados con lo que queremos y con lo que nos da paz y con lo que nos mantiene satisfechos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, te presentas como Injodible. Omar Injodible. ¿De dónde viene esa frase, esa palabra? Pues desde que te empiezas a hacer esa pregunta de ¿para qué estoy experimentando eso? Porque cualquier persona, circunstancia o situación, si yo no logro ver ese aprendizaje, y creo, por ejemplo, una situación, un fracaso económico en un negocio, si yo pienso que eso me está afectando, que porque afectó mis finanzas, afectó mi estabilidad, ¿no? Es que estoy perdiendo la oportunidad
de aprender de esa experiencia. Entonces, entender el para qué en cualquier situación, de ahí viene esa palabra de lo de injodible, porque ya no hay cosa que no sea para mi beneficio, aunque aparentemente desde un principio no se vea como algo bueno, ¿no? Ok. Entonces, de alguna forma, tú sí, parte de tu esencia es que tú eres una persona injodible. Y eres una persona justamente que se ha apropiado de esa palabra encontrando su para qué, ¿no? Así es. Y oye, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje o qué consejo le pudieras dar a la versión de Omar de hace 10 años? ¿Cuál sería el aprendizaje o el consejo? Ajá. Pues yo creo que es exactamente esto, porque pues esto yo lo vengo aplicando no desde hace muchos años, así de esta manera tan práctica y esencial. Y sí me hubiera, no es que me hubiera evitado, más bien mis aprendizajes hubieran sido más grandes y mis siguientes decisiones ya no hubieran sido como moldeadas o modificadas por el miedo, el enojo o la frustración o la vergüenza que me generaron ciertas experiencias. ¿Sí me va a entender? O sea, en vez de quedarme con la mala experiencia o la sensación de que fracasé o de que no me fue bien, mis siguientes decisiones ya fueron con cierto miedo, ¿no? En relaciones, en proyectos. Entonces, mi consejo sería ese, que aprender a ver y entender para qué estoy viviendo esa situación es para un aprendizaje, y eso si me fue mal, no me define como un derrotado o un fracasado, sino estoy aprendiendo esta experiencia para poder evolucionar y que mis siguientes decisiones sean con más fe, con más confianza, con más seguridad del aprendizaje que yo obtuve. Creo que eso sí hubiera cambiado muchísimo todavía. No me arrepiento de absolutamente nada, pero esto que estoy viviendo y experimentando ahorita, creo que sí hubiera sido muy bueno conocerlo a mis 16. Ok, y ya para cerrar rapidísimo, ¿qué le reconoces? Dime 3 reconocimientos que le haces a Omar en este momento. La resiliencia creo que ha sido el factor más importante, porque justamente pues en esa personalidad que yo tengo, se toman decisiones muy como atrabancadas o muy radicales. Ok. Entonces, para mí, esa capacidad y la voluntad que tengo de reconocer ahora, desde la humildad, pues que me equivoco, que no he sido como mi mejor versión en algunos momentos, y permitirme reconocerlo es lo que me ha ayudado a ir evolucionando. Ok, Eso es lo que me buenísimo. reconozco. Ok, pues de alguna forma, ¿cuál sería el mensaje que sientes que te ha atrapado? Te ha atrapado y que no, de alguna forma, luego no te ha permitido. ¿Cuál ha sido el miedo, más bien? El miedo justamente que te ha atrapado por años y que no te ha permitido el seguir evolucionando. En mí, el no saberme suficiente, creo que eso es lo que más años me tuvo atrapado. Ok. Y sí sabías que ese miedo, literal, de 10 personas, 8 la tienen, el no sentirse suficientes. Digo, no sabía estadísticamente, pero sí es de los más notables. Sí. Ok. Pues muchas gracias, Omar. De alguna forma, para mí eres una persona, un ejemplo de resiliencia. Y quiero cerrar justamente con una fábula
del bambú japonés. Mira, dice, el bambú japonés pasa los primeros años de su vida bajo tierra, sin que vea ningún crecimiento visible. Pero cuando finalmente rompe la superficie, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. Y creo que la clave no está en el tiempo que tardas en crecer, sino en las raíces fuertes que has construido bajo la tierra. Así es la vida, a veces los resultados tardan en verse, pero cada decisión que tomamos, cada esfuerzo que hacemos, nos está preparando para florecer en el momento adecuado. Y pues muchas gracias, Omar. Yo creo que somos una persona que estás, o sea, estás creciendo de manera impresionante, que estás generando raíces, que estás generando una persona muchísimo más, te estás autoconociendo, estás generando una estabilidad en tu propia persona, en tu propia familia, en las personas que te rodeamos. Nosotros vemos el crecimiento y en el momento adecuado crecerás de manera formidable y pues creo que eres una persona, eres un ejemplo de vida. Para mí, que te he conocido en este proceso, ya no veo a lo mal, digamos, reactivo de hace un par de años. Y quiero seguir viendo ese cambio en ti. Me gusta, eres una persona muy desafiante, eres una persona que constantemente se reta a sí mismo e invita a otras personas a retarse. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé, de alguna forma, ¿cómo estás en redes? Para que las personas te comiencen a seguir. Compartes material acerca de, pues sí, ¿no? Como tipo definiciones acerca de la vida, definiciones que te van cayendo a ti en la vida y las vas proyectando. Así es. Pues ahora estoy como Omar.injodible en Instagram y ahí compartimos pues todas esas reflexiones. Buenísimo. Y al contrario, gracias a ti por el espacio. Siempre un gusto compartir contigo. Súper, Omar. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio de Abraza la Vida. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Y de alguna forma, igual, esténse pendientes justamente de los nuevos programas que se están desarrollando en Radio Coaching Mundial. Y también este video queda guardado en YouTube. Entonces denle campanita, manita arriba y compártanlo con las personas que crean que les sea de utilidad. Pues muchísimas gracias. Gracias, Omar. Cuídate mucho. Tú también. Buen día. Bye, bye. Bye, bye.